¿Qué es una paradoja? Podemos definirla de la siguiente manera, desde una perspectiva bíblica. Es una expresión o una realidad que parece contradictoria según la lógica humana, pero que comunica una verdad profunda cuando se entiende desde la perspectiva de Dios. La Biblia está llena de paradojas. Una de las más conocidas es la que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16:25. El Señor dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué? ¿Perder para ganar? ¿Para salvar? ¿Cómo? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿No es esto una contradicción? ¿Perderla para hallarla? Como puedes apreciar, en una paradoja no hay ninguna contradicción, sino una aparente contradicción. El conflicto es con nuestra lógica humana, pero no con la verdad de la palabra de Dios. Una paradoja en la Biblia contiene una verdad profunda que no se aprecia a primera vista. Por eso parece una contradicción. Pedro es uno de los autores del Nuevo Testamento que usa más frecuentemente las paradojas. Y es interesante que Pedro las usa especialmente para pastorear el corazón de creyentes que están viviendo bajo presión. Por eso, cuando nosotros estudiamos la primera carta y la segunda carta de Pedro, vamos a encontrar muchas paradojas, porque él quiere animar a estos hermanos en medio de la tribulación, de la persecución, en medio del dolor por el cual ellos están pasando. Les quiere enseñar verdades profundas acerca de Dios que no cualquiera puede accesar. Por ejemplo, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por fin, ¿alegres o afligidos? Esto parece una contradicción. ¿O qué tal Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿La muerte de Cristo trajo vida a otros muertos? Solo la vida puede traer vida. Esto parece una contradicción. Y así podemos encontrar una gran cantidad de paradojas cuando nosotros estudiamos las cartas de Pedro. Algo muy importante para apreciar es que en cada una de estas paradojas Dios invierte los valores de este mundo caído. Todas estas paradojas se resuelven en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que une lo divino con lo humano, la muerte con la vida. Solo Cristo Jesús puede hacer eso. Y este es mi reto en esta tarde: ayudarles a tener esperanza, gozo y fe en medio de la prueba, por medio de una paradoja que tenemos aquí. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aquí hay una invitación de Pedro: acercándonos a él, piedra viva. ¿Qué? Una piedra no tiene vida, es inerte por naturaleza. Esto parece una contradicción. Y describe esta piedra, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O es desechada o es escogida. Versículo número 5. Vosotros también como piedras vivas. ¿Cómo una piedra puede tener vida? Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La piedra
nos edifica a nosotros que somos piedras también. ¿Cómo es esto? ¿Y para qué nos edificamos en una casa espiritual? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Piedras ofreciendo sacrificios? ¿Cómo es esto? Como vimos, esto no es una contradicción, mi hermano. Al contrario, es algo sumamente profundo. Esto es una gran verdad teológica donde se invierten los valores de este mundo caído. Este texto está aquí para llevarnos a Cristo Jesús, la respuesta a la paradoja y así tener esperanza en medio de la adversidad. Porque Cristo Jesús es una piedra que da vida y edifica a todos aquellos que busquen acercarse a Él. Mis hermanos, en este texto Pedro presenta a nuestro Señor Jesucristo como la piedra viva cuya obra es apreciada por Dios, cuya obra es edificar a aquellos que se acercan a Él y también revela la verdad del corazón del hombre. Y al estudiar estos tres aspectos de esta piedra viva, vamos nosotros a poder examinarnos para ver qué tan cerca estamos realmente de esa piedra viva y así ver si estamos ciertamente siendo edificados para vivir con esperanza en medio de la tribulación. Comencemos viendo que Cristo es la paradoja de la piedra viva, escogida y preciosa por Dios, para Dios. Esto nos ayudará a ver qué tan cerca estamos de Él para ser edificados y así vivir con esperanza. Y ese será nuestro primer punto. Cristo es la piedra viva, escogida y preciosa para Dios. Mira lo que dice el versículo número 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esta sección comienza con una exhortación que va a ser la base de toda esta exposición que nos va a dar Pedro y nos dice que la base es acérquense a Jesucristo, acérquense a Jesucristo. Esto es sumamente importante porque no todos pueden o quieren acercarse a Cristo Jesús. Por ejemplo, el pecado impide que las personas se acerquen al Señor Jesucristo. ¿Recuerdas, por ejemplo, a Adán y a Eva allá en Génesis 3:8? Cuando ellos pecan, se esconden a causa del pecado, se esconden de la presencia de Dios. También al hombre caído no quiere acercarse a Dios. Él tiene otros deseos, otros anhelos. Prefiere vivir en tinieblas, como dice Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Te das cuenta? No todos pueden o quieren acercarse a Cristo Jesús, piedra viva. Pero ¿por qué entonces Pedro hace esta invitación tan abierta a estos hermanos para que se acerquen con tanta confianza, con tanta seguridad? Bueno, pues nosotros ya lo estudiamos. El flujo de esta carta ya nos ha dado la respuesta. Si tú recuerdas, ellos ya se han limpiado del pecado que los separaba de Dios, como estudiamos en el capítulo 1, versículo 22. Ahí nosotros leímos que ellos fueron purificados, sus almas fueron purificadas, limpiadas por medio de la verdad mediante el Espíritu. Ellos se pueden acercar porque han nacido de nuevo, tienen una nueva naturaleza que anhela vivir cerca del Señor. Lo estudiamos en el capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente incorruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ellos
pueden acercarse porque, como estudiamos la vez pasada, han limpiado su corazón de pecados ocultos. En el capítulo 2, versículo 1, desecharon ya toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Como ves, la evidencia de una vida regenerada es poder y querer acercarse al Señor Jesucristo. Pedro no dice, acérquense para ser salvos. No, Pedro dice, porque ustedes ya son salvos, deben de vivir acercándose a Él todo el tiempo. Por esa razón, el hombre natural huye de Dios, pero el creyente regenerado desea acercarse al Señor Jesucristo. Mira lo que dice este versículo: acercaos a Él, piedra viva. Al estudiar el verbo acercarse, podemos encontrar cosas muy interesantes. Este acercarse no es obligatorio, no, es consciente, es voluntario, es un deseo que el creyente tiene de estar cerca del Señor, como lo describe el autor de Hebreos en Hebreos 4:16. Donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También el verbo no indica una experiencia del pasado, sino un acercamiento constante hacia el Señor. Además, si te fijas, dice acerquémonos. El verbo está en plural, lo que resalta la importancia de acercarse con los demás hermanos para formar una construcción espiritual. El cristianismo no es como el llanero solitario. Debemos de trabajar unidos, estar juntos en armonía los hermanos. En conclusión, este verbo principal nos enseña que el creyente verdadero no visita ocasionalmente al Señor Jesucristo, no va a la iglesia de vez en cuando, no, sino que vive acercándose a Él constantemente, consagrando su vida a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Mi amado hermano, no te prives de estar cerca del Señor Jesucristo para alcanzar misericordia y hallar gracia todo el tiempo. Y es entonces cuando en este versículo 4 entramos a unas palabras que parecen una contradicción. Acercándonos a Él, piedra viva. Esto que estamos leyendo va en contra de la razón humana. Cristo es descrito como una piedra viva. Por definición, las piedras son inertes, no tienen vida, no tienen ninguna posibilidad de que algún día puedan tener vida. Pedro, al llamar a Cristo piedra, lo que está haciendo él es usar un lenguaje del Antiguo Testamento donde se hacía énfasis no en la vida, sino en la estabilidad que Dios proveía a su pueblo. Por ejemplo, tenemos Salmo 18:2 que dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Tenemos el Salmo 18:31. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Cuando a Dios se le llama roca en el Antiguo Testamento, el énfasis está en su inmutabilidad porque no cambia. El énfasis está en su seguridad porque es un refugio. El énfasis está en su fidelidad porque no falla, no abandona a su pueblo. Pero ahora Pedro dice una paradoja cristológica. El Señor es firme como una roca y vivo como nadie más. Indudablemente, cuando Pedro dice que Cristo Jesús es una piedra viva, está haciendo referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una verdad teológica que Pedro ya nos explicó anteriormente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nos dio vida para una esperanza viva. ¿Y cómo lo hizo? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por lo tanto, porque Cristo tiene vida, Él puede darnos no solo estabilidad, sino vida eterna. Ahora, miren lo que dice este versículo 4, hay un contraste. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Desafortunadamente, la humanidad no puede comprender estas verdades bíblicas y desecharon esa piedra viva. Aquí vemos un contraste entre la evaluación humana y la evaluación divina. Lo que el mundo rechazó, Dios lo exaltó. La piedra viva no satisfizo los deseos carnales, egocéntricos y pecaminosos del hombre. Por eso lo rechazaron al Señor Jesucristo y lo colgaron de un madero. No pudieron ver, no pudieron comprender esta paradoja. Pero lo que el hombre rechazó, Dios lo tomó y lo exaltó. Su rechazo no disminuyó su belleza, porque no depende de la opinión humana, sino de lo que Dios diga. Y Dios dice que es precioso. Cristo es piedra escogida, no porque hubo una votación, sino porque Dios lo escogió por ser única esa piedra. Cristo es piedra preciosa por su gran valor al derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario, como dice Primera de Pedro 1:19. Por eso Cristo, por esta razón, no cualquiera puede acercarse al Señor Jesucristo, porque se requiere una vida de santidad que el mundo no quiere vivir. No cualquiera quiere acercarse a Él, por eso es rechazado por la humanidad, porque no cumple sus caprichos. Pero quien se acerca a una piedra viva que provee estabilidad y esperanza de vida eterna. Mi amado hermano, no te dejes llevar por las opiniones, distracciones de este mundo que no sabe apreciar lo que verdaderamente vale la pena. Acércate a lo que Dios aprecia y aléjate de aquello que Dios aborrece, aquello que Dios rechaza. Acércate a Cristo Jesús y aléjate de toda especie de mal, de todo pecado. Porque Cristo Jesús es la piedra viva y es la hermosa paradoja que nos da estabilidad y nos da esperanza de vida eterna, aunque este mundo caído no lo pueda comprender. Así es de que con esto nosotros vemos que Cristo es la paradoja de la piedra viva, escogida y preciosa por Dios. Ahora veamos que esa piedra viva edifica a aquellos que se acercan a Él. Esto nos ayudará a ver qué tan cerca estamos de Él para ser edificados y así vivir con esperanza. Y este será nuestro siguiente punto. Cristo es la piedra viva que edifica a los que se acercan a Él. Mira lo que dice el versículo número 5. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pedro no se detiene en su paradoja con Cristo, sino que la extiende a todos los creyentes y también nos llama a nosotros piedras vivas. Esto es interesante porque indica que el creyente como piedra se une a otras piedras para formar una casa espiritual, para formar un templo. Y en ese templo se realizan sacrificios que dan gloria a Dios. Y todo esto gracias a la piedra viva, Cristo Jesús, que transmite vida. Como estudiamos,
Cristo es una piedra viva porque resucitó de entre los muertos, venciendo al postrer enemigo que es la muerte. Pero nosotros como creyentes también estábamos muertos, por eso se nos llama piedras vivas. ¿Recuerdas? Estábamos muertos, dice Efesios 2:1. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 2:13, y vosotros estabais muertos en pecado, pero Él os dio vida juntamente con Él. ¿Qué podíamos hacer nosotros? ¿Qué podían hacer estos muertos espirituales para tener vida? Nada, absolutamente nada, porque estábamos muertos. Entonces, alguien tuvo que darnos vida. ¿Quién aplicó esa fuerza externa para que nosotros tuviéramos vida? Mira lo que dice Primera de Pedro 2:24, hablando del Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo Jesús, la piedra viva, fue el que nos influyó esa fuerza para que tuviéramos vida también. Al estar unidos a Cristo Jesús, nosotros que estábamos muertos en pecados, nos convertimos en piedras vivas. Pero no debemos de perder de vista el lenguaje plural que está usando el texto. Vosotros, piedras vivas, edificados. Esto es muy importante, y es que una piedra aislada no tiene ninguna utilidad. No puede formar una casa por sí sola. No puede sostener, no puede proteger, no puede reflejar un orden o un propósito. ¿Te das cuenta? Por esa razón el Señor edifica a cada uno que se acerca a Él. Es decir, lo usa para formar una casa espiritual. Amados hermanos, Pedro no ha soltado el tema que nos ha estado recordando una y otra vez desde el capítulo número 1. Estos hermanos están pasando por diversas dificultades, problemas, tribulaciones, persecuciones. ¿Qué les va a ayudar a mantenerse firmes en la adversidad? ¿Qué te va a ayudar a ti? ¿Qué me va a ayudar a mí cuando la adversidad toque a nuestra puerta? Pedro ya nos lo ha estado diciendo. Número 1, mantenernos unidos, amarnos entrañablemente. Dice el capítulo 1, versículo 22, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué más nos va a ayudar aparte del amor? Desechar esos pecados que destruyen la armonía entre nosotros. Dice el capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Qué más nos va a ayudar? Alimentarnos con la palabra de Dios, como dice el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Debemos de desear, anhelar, alimentarnos con la palabra de Dios. Por último, ¿qué nos va a ayudar a permanecer firmes? ¿Qué le va a ayudar a estos hermanos? Mantenerse juntos, como dice este versículo, formando esa casa espiritual, poniendo sus dones y talentos al servicio de Dios, y no ser una piedra aislada sin propósito. Y todo esto proviene del amor que Dios derramó en nuestros corazones, porque sin amor las piedras se separan. Sin amor las construcciones se fracturan. Sin amor los
templos pierden toda utilidad. Si te das cuenta, Pedro no ha soltado la línea de pensamiento, amarnos con amor fraternal, no fingido y siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que el Señor nos salvó y nos dio vida, no para vivir esparcidos, sino unidos y cumplir un propósito divino. Y ese propósito únicamente será visible cuando estamos unidos a otras piedras y formamos una casa espiritual. Esto derriba los pensamientos que cada vez se hacen más comunes en nuestro tiempo de inteligencia artificial. Yo amo a Cristo, pero no amo a su iglesia. Sí, yo con Cristo, pero no voy a la iglesia. Como vemos aquí, así no funcionan las cosas. Dios nos ha llamado a ser parte de una casa espiritual. Y miren lo que sucede en esa casa espiritual, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro indica que la casa que forman los creyentes no es cualquier casa, sino un templo espiritual donde hay sacrificios. Pedro está usando un lenguaje del Antiguo Testamento para mostrarnos la gran importancia de congregarnos. Él no dice, vayan al templo para adorar. No, lo que está diciendo, ustedes son el templo, por eso adoran. Adoran juntos, oran juntos, escuchan la palabra juntos, viven juntos, se animan juntos, se exhortan juntos, oran los unos por los otros juntos. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. El comentarista bíblico Warren W. Wiersbe lo resume de esta manera. No vamos a la iglesia para convertirnos en adoradores. Vamos porque ya somos adoradores del Dios verdadero. Y es que juntos ofrecemos sacrificios. Y a lo mejor tú dices, yo no veo un altar, yo no veo animales. Dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Cuando tú alabas al Señor con todo ese corazón, estás ofreciendo un sacrificio de alabanza. Dice Romanos 12:1, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tú consagras tu cuerpo al Señor en santidad y te alejas de lo pecaminoso, ese es un sacrificio para el Señor. Dice Hebreos 13:16, no olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de los tales sacrificios se agrada el Señor. Cuando tú le tiendes la mano a ese hermano caído, cuando oras con aquel que está pasando por dificultad, cuando das un consejo bíblico, ese es un sacrificio delante de Dios. Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cuando venimos a la iglesia, todo esto no son rituales vacíos, efímeros, no. Claro que no, todo esto tiene un propósito. Son expresiones de una vida cercana que quiere ofrecer sacrificios a aquel que murió en la cruz del Calvario y que le dio vida eterna. Pero tristemente, muchos no lo alcanzan a ver, muchos no lo comprenden, muchos no lo saben. Piensan que ir a la iglesia es simplemente un domingo más. Qué cortos nos quedamos en la definición. Mira lo que dice este versículo 5, nos da una clave que es muy importante, extremadamente importante. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
Y ahí no termina el versículo. Por medio de Jesucristo. Qué importantes son esas palabras, esos sacrificios que tú y yo hacemos, que estos hermanos hacían, no son aceptables a Dios por quienes los ofrecen, o por su intensidad, o por su forma, o por su cantidad. No, estos sacrificios son aceptables a Dios por medio de Jesucristo, quien es el mediador de ellos ante Dios Padre. Por esa razón, John Calvin dijo acertadamente: todo lo que ofrecemos a Dios está manchado si no es purificado por medio de Cristo Jesús. Estos sacrificios dan gloria a Dios porque Él ve en ellos la obra de su Hijo reflejada en estos creyentes. Por eso son agradables a nuestro Dios. Así es de que, si te das cuenta, un incrédulo puede hacer todo el ritualismo, pero nunca llegará a Dios porque no tiene un mediador. No es por medio de Cristo Jesús. No importa lo entonado de su voz, no importa la gran fuerza a trabajar, no importa su habilidad a administrar o su conocimiento. Nada de eso importa, nada de eso es aceptable por Dios, porque no va por medio de Cristo Jesús, porque solo Cristo Jesús es el que edifica. Hermano, no te prives de vivir en unidad a tus hermanos para que juntos en tu iglesia, en Believers Fellowship, podamos ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios, de los cuales Él se agrada, no porque lo hagamos muy bien, sino porque estamos cerca de su Hijo Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, alabar no simplemente es cantar o emitir sonidos. Predicar no simplemente es transmitirles la información que dice la Biblia. El compañerismo no simplemente es asistir a esta reunión. No, es mucho más que eso. Todos estos son sacrificios espirituales ofrecidos en la casa espiritual que Dios está edificando contigo y conmigo. No veas venir a la iglesia como un lugar más. Hay muchísimo más que le da gloria a Dios. Bueno, pues con esto nosotros vemos que Cristo es la paradoja de la piedra viva, escogida y preciosa para Dios que nos edifica. Por último, veamos que Cristo es una piedra viva que revela fe o incredulidad del corazón del hombre. Esto nos ayudará a ver qué tan cerca estamos de Él para ser edificados y así vivir con esperanza en medio de la adversidad. Y este será nuestro tercer y último punto. Cristo es la piedra viva que revela fe o incredulidad en los hombres. Mira lo que dice el versículo número 6. Por lo cual también contiene la Escritura. Subrayen esa palabra escritura. Pedro dice que su argumento se cimenta en las sagradas escrituras. Por eso dará 3 referencias al Antiguo Testamento, seleccionadas cuidadosamente, ordenadas teológicamente para dar esperanza a estos hermanos en la adversidad. Y estas selección de pasajes va a revelar 2 respuestas del corazón del hombre. Qué ejemplo nos está dando aquí Pedro, qué hermoso ejemplo. Debemos de cimentar todo lo que digamos o hagamos en la palabra de Dios, por lo cual contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro le cita a los hermanos Isaías 28:16 para animarlos en diferentes maneras. Número 1,
Esta es una profecía que se cumplió perfectamente 700 años después con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ni el tiempo, ni las personas, ni la cultura estropeó el cumplimiento perfecto de esta profecía. Con esto Pedro les está comunicando que Dios es fiel y lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, lo cual es una seguridad plena. Nada impide lo que Dios promete. Número 2, en la época de Isaías, los líderes confiaban en alianzas políticas, lo cual era una falsa seguridad. Por eso Dios les prometió una piedra angular preciosa y probada en Sión como fundamento seguro. Pedro ahora aplica este texto antiguo a Cristo Jesús, crucificado por los hombres, pero precioso ante Dios. Les dice a estos hermanos rechazados que su fundamento es seguro, aunque el mundo diga todo lo contrario, aunque el mundo se burle de ellos. No sé en quién estás poniendo tú tu esperanza, pero si no es en Cristo Jesús, como vemos en este texto, no tendrás un fundamento firme. Mira lo que dice el final de este versículo 6. Y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Cuál es el resultado de confiar en Cristo Jesús, la piedra del ángulo escogida y preciosa que la mayoría rechaza? El creyente no será avergonzado, es decir, no será defraudado, no será desilusionado. Esta palabra no se refiere a una simple vergüenza emocional o timidez social, no, sino a una gran decepción final. Es decir, aquel que confía en Cristo Jesús no llegará al día del juicio para descubrir que su fe fue en vano. No, al contrario, piensa en la analogía, mi hermano. Si un constructor usa una piedra defectuosa como cimiento de su edificio, este constructor será avergonzado cuando la estructura colapse, cuando llegue una tormenta fuerte. Pero para el creyente, para aquel que pone su confianza en Cristo Jesús, la piedra escogida, esa estructura de su salvación nunca caerá. Estará segura, podrá vivir confiado en Cristo Jesús, que es la piedra, la roca estable y segura. Y yo te pregunto a ti, ¿en quién estás poniendo tu esperanza? ¿En quién? Muchos se burlan ahora del cristianismo, muchos ponen en segundo lugar el venir a adorar al Señor. El mundo piensa muy diferente de nosotros, pero al final la construcción de esa vida colapsará, como nos lo enseña este texto. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, vamos a permanecer. Enseguida, en el versículo 7, da la segunda referencia para animar a estos hermanos. Para vosotros, pues, los que creéis, mira, está haciendo mucho énfasis en creer. Los que creéis, Él es precioso. Nosotros alcanzamos a apreciar el valor que el mundo no ve. El mundo está apreciando en estos momentos otras cosas, pero para nosotros es precioso. Pero para los que no creen, nuevamente el énfasis en creer. Aquí viene la referencia al Antiguo Testamento. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora Pedro hace referencia al Salmo 118, 22, el cual es un canto de alabanza a Dios porque Él es bueno. El Salmo describe cómo todo parecía perdido para el pueblo de Dios y ellos invocaron al Señor y Él los libró poderosamente. Pero también ahí había líderes espirituales, líderes políticos que desecharon esta piedra escogida. Pero el Salmo 118,
118:22 también es una profecía que apuntaba a una salvación mucho mayor en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesucristo aplicó ese salmo a él en Mateo, en Marcos y en Lucas, revelando la incredulidad del hombre al despreciarlo, que más tarde lo crucificó en el Calvario. Pedro con estas palabras busca animar a estos hermanos que reciben la burla y el rechazo del mundo, porque no serán avergonzados. Mi hermano, no te sorprenda que el mundo te rechace, que el mundo se burle de tu fe en Cristo Jesús. Siempre lo ha hecho, como lo vemos aquí, pero al final verán que esa piedra que han rechazado es la más importante en la construcción de la eternidad, y serán avergonzados y su pérdida será muy grande. En el versículo número 8 tenemos la tercera referencia de Pedro. Dice él: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora Pedro anima a estos hermanos recordándoles Isaías 8:14, cuando Siria amenazó al rey Acaz. Desafortunadamente el rey de Israel, en lugar de buscar ayuda en Jehová de los ejércitos, fue al rey de Asiria. No alcanzó a ver que el problema de la nación no era militar, era un problema espiritual, porque se habían alejado de Dios y habían confiado en el hombre. Esa piedra llegó a ser un santuario de protección a los que confiaron en él, pero a los que no creyeron fue una piedra de tropiezo y de eterna perdición. El problema no es la piedra viva, que es preciosa. El problema no es la piedra, sino la respuesta del hombre a esa piedra. Porque el hombre se rebeló. El hombre mostró realmente lo que había en su corazón, que es incredulidad. Incredulidad. ¿Cuál es el destino final de aquellos hombres y los de ahora que tropiezan con esta piedra preciosa y escogida? Juan 3:36 nos lo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En lenguaje petrino podríamos decir: el que cree en la piedra viva no será avergonzado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La piedra viva revela la incredulidad de ese corazón. ¿Y qué sucederá? Sino que la ira de Dios está sobre él. Al final, el incrédulo, el que se burla, el que desprecia lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario, será avergonzado, porque su construcción no estaba sobre la roca firme que da vida. Como puedes ver, este texto no permite una respuesta neutral. No podemos tener un pie aquí y uno en el mundo. No lo permite el texto, porque Él edifica o hace tropezar. Piensa en tu vida. ¿Cómo estás respondiendo a esta piedra viva que es Cristo Jesús? ¿Está revelando fe en tu corazón o está sacando incredulidad que hay ahí? ¿Esta piedra es refugio seguro para ti o es tropezadero como lo fue para esta nación? Termino con esto. Hemos visto que Pedro anima a estos hermanos y a nosotros también con la paradoja de la piedra viva, cuya obra es apreciada por Dios, cuya obra es edificar a aquellos que se acercan a Él y cuya obra es revelar lo que hay en el corazón del hombre, incredulidad o fe verdadera. Después de este estudio de Pedro, la pregunta obvia es esta: ¿podrán estos hermanos
y nosotros permanecer firmes en la adversidad dando testimonio de Cristo Jesús? Y la respuesta es un enfático sí, claro que sí. Pero todo depende, como dijo Pedro en el versículo 4, qué tan cerca estamos de la piedra viva que es Cristo Jesús. Porque es como cuando estamos lejos de una montaña. Esa montaña se ve pequeña y poco impresionante. Pero a medida que nos vamos acercando a esa montaña, comienza a crecer y comienza a verse majestuosa. Y ahora los que nos vemos pequeños somos nosotros, nos vemos insignificantes. Lo mismo sucede con Cristo Jesús. Entre más nos acercamos a Él, entre más nos consagramos a Él, Él se vuelve más grande ante nuestros ojos. Se vuelve poderoso, más sublime, más misericordioso, más amoroso, más glorioso. Y a medida que va creciendo, vivimos con confianza, con paz, con seguridad en Él. Claro que se puede permanecer firme en la adversidad, porque al acercarse al Señor Jesús ya no comparamos nuestras dificultades con nosotros, sino con esa montaña, esa roca, esa piedra viva que es inmensa, y esos problemas, esas dificultades ya no se ven tan grandes. Por eso permanecerán firmes y nosotros permaneceremos firmes, porque también estaremos unidos a otras rocas, piedras vivas, formando una casa espiritual, como enseña este pasaje. Sería bueno que analizaras tu posición con Cristo, porque eso te mostrará la realidad de tu vida espiritual. Por eso Pedro nos anima a permanecer cerca del Señor, para que lo veamos grande, majestuoso, y así vivir con confianza aún en medio de la adversidad. Mi amado hermano, el mensaje es muy claro: acércate a Cristo Jesús, piedra viva que no pierde su valor y hermosura, aunque el mundo lo rechace. ¿Y qué tal tú? ¿Estás verdaderamente cerca de Él? Recuerda que únicamente cerca de Cristo Jesús podrás encontrar estabilidad, refugio y seguridad eterna. Si este no es tu caso, clama a Dios y pídele que te salve, para que seas también una piedra viva en su edificio espiritual. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, gracias por su palabra. A primera instancia, un pasaje un tanto complicado, pero cuando lo desmenuzamos, vemos la hermosura de Cristo Jesús, vemos su majestad. Gracias, Señor, por habernos mostrado a su Hijo Jesucristo y la gran importancia de vivir cerca de Él. Gracias, amado Dios, también porque nos ha dado una iglesia a la cual usted ha llamado a formar un templo espiritual, y juntos podemos exhortarnos, animarnos, tendernos la mano. Ayúdenos a seguir firmes y constantes para su honra y para su gloria. Gracias, amado Dios, por la porción de esta tarde. Ayude a mis hermanos. Solo usted sabe, Señor, las luchas, las dificultades por las cuales cada uno está pasando. Que nunca se les olvide que cerca de Cristo Jesús hay esperanza. Oramos precisamente en ese nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.